Senador Martí Batres, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, senador. ¿Cómo estás, Elisa Alanís? De Muy nuevo, bien. Mucho gusto en verte y escucharte. Igualmente, Martí, pues un tema que platicamos hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero parece que fue ya hace mucho. Se aprueba finalmente, y aquí mi pregunta sería, estamos escuchando este debate en donde indica la iniciativa privada, sí queríamos subir el salario mínimo, estábamos de acuerdo, pero en un 10%, no un 15% que fue en el que quedó, porque ese 15% podría afectar a las pequeñas y medianas empresas a cerrar, etcétera, y podría provocar, pues, que se perdieran empleos. Entonces aquí, Martí, nada más, ¿no saldrá más caro el caldo que las albóndigas, como dicen por ahí? No es así. Lo que dicen algunos empresarios al respecto no se corresponde con la realidad. Es más, lo hemos escuchado reiteradamente a lo largo de la historia, cada vez que hay una mejora a la vida de los trabajadores, hay un grupo de empresarios más, digamos, más rezagados ideológicamente, que plantean que eso va a perjudicar a la economía, a las empresas, al empleo, etcétera. Pero esto es recurrente. Así ha sucedido históricamente cuando se creó el reparto de utilidades, por ejemplo, cuando se creó la seguridad social, en fin, cada vez que hay un avance significativo, viene este asunto. Igual ahora que se ha intentado discutir el tema del outsourcing, también se dice que si se reglamenta el outsourcing va a haber desempleo. Pero bueno, es una forma que tiene una parte del sector patronal de defender sus intereses. Sí. Y además, bueno, una deuda, Martí, porque es una deuda con un sector de la población que realmente, pues bueno, ha visto muy mermado su poder adquisitivo, como todos los mexicanos, porque también lo habíamos platicado durante décadas, pues México ha ido cayendo y en ese sentido nos hemos convertido en uno de los países peor pagados en América Latina. Peor pagados para algunos sectores, porque eso es parte de la dinámica de la desigualdad. Porque por un lado, los trabajadores han perdido mucho poder adquisitivo y los que ganan menos son los que han perdido más poder adquisitivo. El salario mínimo perdió el 70%, más del 70% del poder adquisitipo, pues a lo largo de más o menos 35 años. 70%, sí, perdón. Al mismo tiempo que algunos se iban hacia abajo, hubo también sectores que acumularon mucha riqueza. Entonces, México es uno de los países más desiguales del mundo. Más o menos el 10% de la población de mayores ingresos concentra aproximadamente el 50% de los ingresos del país. ¿Qué porcentaje de las personas que tienen un empleo formal o fijo se van a ver beneficiadas con este incremento? Hay dos beneficios. Primero, a los trabajadores que reciben solamente el salario mínimo. Estamos hablando de ciertos sectores que no son la mayoría, pero que son sectores precarios, trabajadores. Evidentemente, pues es muy difícil que un trabajador y peor aún, una familia del trabajador viva decorosamente con este salario. Pero el salario mínimo ayuda también a empujar. No en la misma proporción, no mecánicamente, pero también ayuda a mejorar el salario general. Entonces, estos dos aumentos al salario mínimo, el del 2019 en un 16%, el del 2020 en un 20%, son los aumentos más grandes en 40 años, pero ellos posibilitaron que tuviéramos el mayor aumento del salario general en 20 años. Entonces, repercuten como un beneficio general, no en la misma proporción, pero sí también ayudando al conjunto de la clase trabajadora. Martí, bueno, viene un año muy interesante con muchas cosas como lo hemos platicado. Ojalá podamos ir también hablando de los temas que va a atender el Senado. Ya dejó varios pendientes que lanzó para el próximo año que se supone se iban a votar en este 2020. En ese sentido, Martí, brevemente, nada más, te quiero preguntar así como algunos de los pendientes, nada más, sí o no, a favor o en contra. Tú dime así, pero no sin... Las explicaciones ya después las vamos analizando. Pero a ver, de los pendientes, outsourcing,
regular. ¿A favor o en contra? A favor. Bien. La regulación de la marihuana, del cannabis. A favor. A favor. Mira mi manita. Así, a favor, a favor. Ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Hay que escuchar primero a las víctimas antes de avanzar hacia esa reforma. O sea, ¿en contra de cómo la plantearon originalmente? Sí, estoy en contra de que se apruebe así tal cual está. Aquí hay un tema de derechos humanos fundamental. Primero hay que escuchar a las víctimas. Y por último, ley Banjico. Abstención, por lo pronto. Abstención. Hay que ver qué se resuelve en la Cámara de Diputados. ¿Y a favor o en contra de cómo la habían votado? Porque la votaste a favor, Martí. Sí, no satanizo ninguna postura. Ajá. Pero hay que incorporar lo que se ha dicho en estos días. ¿Te parece que sí se puede? ¿Te parece que sí se debe revisar? Perdón. ¿Te parece que sí se debe revisar, verdad? Perdón. La Cámara de Diputados debe recuperar lo que aprobó el Senado y además las observaciones que se han hecho en estos días. Muy bien. Me gustaría comentarte una cosa más. Adelante. Aprobamos en el Senado, a propósito del salario mínimo, una iniciativa que presenté para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo del índice inflacionario. Cierto. Esto se incorporó al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en una de las últimas sesiones del Senado, lo cual es magnífico, extraordinario, y se envió a la Cámara de Diputados. Sí. En la Cámara de Diputados la recibió ya casi al final, la turnó a comisiones, ya no le dio tiempo de aprobarla, pero es un pendiente importante. Ya se aprobó en el Senado, ahora es importante que se apruebe en la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones. Esto es fundamental, es una buena coyuntura para hacerlo y solo nos falta la Cámara de Diputados para que nunca vuelva a suceder esta pérdida del poder adquisitivo que tuvo el salario mínimo tan tremenda. Este 70% en 35 años que nos platicabas, que tumbó ese poder adquisitivo a las personas, además, que más lo requieren. Muchísimas gracias, Martí. Gracias, Elisa. Muy buenas noches. Pues nos vemos el próximo año para ver qué van a hacer ahí en el Senado. Por supuesto, si hay algo antes, aquí estamos para informar a la audiencia, pero si no, pues felices fiestas, Martí, con mucho cuidado, por supuesto, con sana distancia, pero en compañía de los seres queridos. Pero fiesta solamente con la familia que vive en tu hogar. Así es. Si amplías la fiesta a la familia ampliada, pones en riesgo a los abuelitos, a los tíos. Así es. Entonces, mejor la pura familia que vive en casa, que la pase muy bien, que sea muy feliz, que disfrute mucho la Nochebuena, que disfrute mucho la noche de Año Nuevo, pero solitos. Los que viven solitos en casa. Para después podernos abrazar ya el próximo año. Pasando las vacunas, nos abrazamos mucho. Como ya llevamos mucho tiempo sin abrazarnos, nos vamos a abrazar mucho. Hay síndrome de abstinencia de abrazos. Muchas gracias, Martí. Muy buenas noches.